recibimos un consejo que no nos gustó. ¿Sí le ha pasado? Listo. Es importante poder asociar el hecho de que siempre que algo atenta en contra de nuestra justicia va a generar malestar. ¿Listo? Eso es una reacción espontánea del ser humano. Genera malestar cuando algo no se da como yo quiero. Entonces acostumbramos a montarnos la película y decimos, wow, esto es lo que el Señor quiere. Y cuando Dios nos habla algo diferente o recibimos un consejo contrario a lo que estábamos esperando, es normal. Te enojas. Pregúntele al que está a su lado si se ha enojado alguna vez por eso. Cuando nosotros, sí, ¿qué le dijo? Sale la expresión patentada de Ministerios Avivados. ¿Listo? Cuando hablamos acerca de eso, yo quiero que miremos algo, un texto que está en Lucas, capítulo 9, y téngalo ahí por favor, y vamos a mirar el contexto de algo que ocurrió. ¿Sabías que todo obrero es digno de su salario? ¿Sí? ¿Y sabían que Jesús aparentemente contradijo eso en algún momento? Y uno dice, al fin, ¿qué es o no es digno? ¿Sí? Miren, nosotros podemos tomar la justicia como un medio moral para tratar de hacer lo correcto. Entonces, una cosa es la moral que gobierna nuestra justicia y otra cosa completamente diferente es la justicia de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Usted alcanzó a leer algo o a recibir algo de la urbanidad de Carreño? ¿Sí le tocó alguito de eso? Sí. Bien. Listo. Eso es moral. Nos enseñaban moral de esa manera. Entonces nos decían, mire, para saludar, usted nunca puede tratar a un mayor por el nombre directamente. Tiene que decirle señor o señora. ¿Sí? Así es que se trata. Dígale al que está a su lado, respete entonces. ¿Sí? Entonces yo diría, señora Lady Diana. ¿Sí ven? Y eso está gobernado por la moral del mundo. Entonces nos enseñaron a decir don y doña, ¿sí? Señora María Doris, ¿sí? Señora Lucila, señora Jaidín, señora Asenet, señora Inés, ¿sí? Don Benjamín, señor Paulo, ¿sí? Señor Luis. Pero miren que nos enseñaron eso, pero no nos enseñaron a no hablar de la señora María Doris, a no hablar de la señora Lucila, a no hablar de el señor Luis, a no hablar del señor Paulo, de la señora Inés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dígale al que está a su lado, la moral es corrupta. Por eso cuando nosotros tratamos de gobernar la justicia del Señor a través de la moral, nos volvemos un 8 y nos frustramos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestra justicia va a ser contradecida por la justicia de Dios. Y ahí es donde tú y yo nos enojamos. Ahí es donde no nos gustó. Ahí es donde no me pareció, ¿sí? Ahí es donde decimos, no me parece, no estoy de acuerdo, discrepo, ¿sí? Ahí es donde se encuentra la diferencia. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra vida fuimos gobernados por la justicia y la moral de los hombres.
Y cuando viene a operar la justicia de Dios, ahí vienen los problemas. Entonces tenemos que comprender que para edificar la palabra justicia tenemos que desplazar la moral para establecer la justicia de Dios. Dígale a alguien, desplaza la moral para establecer la justicia de Dios. Y quiero que leamos esto. Lucas capítulo 9. Vamos a leer esto rapidito. Miren lo que pasó aquí. Lucas capítulo 9. Versículo 52. Voy a leer desde el 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Listo? Iban a preparar el terreno para la llegada de Jesús. ¿Eso es correcto? Sí. Sigamos. 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? 55. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Ustedes no saben en qué espíritu están andando. Miren, ¿era correcto que Jesús entrara a donde quería ir? ¿Había propósito? Sí. Según el plan de Dios, estaba que la gente recibiera a los discípulos. Y entonces, ¿por qué no los recibieron? Ahora, ¿tenían derecho Jacobo y Juan de reclamar? Pero es que si Jesús los mandó, lo más normal es que así como Jesús entró a Jerusalén y mandó a los discípulos por el asna, ¿recuerdan? El burrito chiquito. Dijo, tráiganmelo, y fueron por el burrito y se lo trajeron a Jesús. Lo más normal es que cuando iban allá, pues les abrieran las puertas. Pero al no ocurrir esto, entonces los discípulos pensaron que era justo hacer el reclamo. Ahora, cuando ellos expresaron el reclamo, Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ahí hay una pequeña confusión. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién se equivocó? Dígale al que está a su lado: ninguno. Todos tenían la razón. Todos. Quiero que sigas, y ahorita te voy a decir por qué. Quiero que sigas leyendo conmigo. 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le está diciendo: mira, ¿quieres seguirme? ¿Quieres servirme? No vas a recibir un solo centavo. ¿Aún así quieres ir conmigo? ¿Cuánto estamos de acuerdo que todo obrero es digno de su salario? No, ya no se animaron tanto. Y entonces, ¿por qué Jesús le dijo a este hombre? Dijo:
Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, si usted quiere seguirme, no va a recibir ningún beneficio. Dígale a alguien, no hay salario. Esa fue la maravillosa propuesta de Jesús, ¿sí? ¿La aceptarías? No sé. Quizás unos sí, quizás otros no. Seguimos. 59. Y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Eso es justo? 50-50, ¿sí? Necesitas una llamada a alguien. 50-50, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? 60. Mire esto. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Justo o injusto? No, sigamos por favor. 61. Entonces, miren, para rematar, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Justo? ¿O no es justo lo que estaba pidiendo aquella persona? Mire lo que respondió Jesús. 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay varios casos aquí donde hay una controversia entre lo que expresaron los hombres, que de pronto humanamente uno dice, no, pues es justo. Es justo. Si alguien viniera y te dijera, no puedes volver a ver a tus hijos porque ahora mismo te vas a predicar a Cristo en tal parte, ¿tú qué dirías? Espere, hoy me despido. O dirías, listo, para las que sean. O no alcanzas a despedirte de tus papás. No, pues por lo menos deje que vaya y lo entierre. Estoy de luto, pero sí quiero seguirte. No, así no me sirve. ¿Justo o injusto? Ahí es donde se genera el malestar. Porque encontramos una confrontación entre la moral de los hombres y la justicia de Dios. Ahí es donde viene la controversia. Porque moralmente queremos ser correctos, ¿verdad? Yo leí hace mucho tiempo un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de que el Señor le mandó a uno de sus profetas a casarse con una prostituta. Yo leí eso y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Entonces comencé a cuestionar muchas cosas. Les dije, Señor, si tú lo mandaste a hacer eso, es por algo. Yo necesito verlo porque yo no me quedo con esto. Yo necesito ver qué pasó ahí. Señor, ¿qué está ocurriendo aquí? Si es que esta gente, imagínense cuántos se hubieran multiplicado los discípulos de Jesús si Jesús les hubiera dicho, listo, vaya pues y vuelve más rato. ¿Cuántos discípulos hubiera tenido? Uf, por montones. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se hubiera acomodado a lo que para los hombres es moralmente correcto. Aparentemente,
hubiera tenido muchos más discípulos que lo hubieran seguido, y apóstoles en la iglesia primitiva hubieran sido nombrados muchísimos más. Pero ¿por qué no? Porque para poder manifestar y expresar el reino de los cielos no funciona con una mente moralmente correcta. No funciona. Porque la moral educada en la mente de los hombres, tarde o temprano va a ser confrontada con el propósito del Señor. ¿Alguna vez usted dijo, vamos viento en popa con el Señor? Vamos creciendo, vamos bien. Pero llegó un momento en que y tú dijiste, lo voy a replantear. Más bien voy a ir al Señor para que me confirme. Necesito que el Señor me confirme. Ah, pero ¿por qué no le habías pedido confirmación antes? Porque cuando uno espera confirmaciones y reconfirmaciones de algo que el Señor ya estableció, es porque algo de ahí está chocando con mi mente moral. Ahí es donde viene el problema. Se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron, maestro, ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? ¿No es que son espirituales? Y después vinieron y dijeron, ¿cómo que ustedes no se lavan las manos? ¿Cuchillos? Pero todo ese tipo de hábitos los hacían por costumbre, por moral y no por entendimiento. Cada una de estas personas que le dijeron, Señor, yo te voy a seguir, y el Señor le dice, pues que sea ya, porque si no es ya, no sirve. Jesús quería mostrar algo, y es lo que quiero ministrar a tu corazón en este momento. Es que el Señor siempre va a hablar en su justicia. Dígale a alguien, una justicia eterna. Pero los seres humanos que no hemos o que no han logrado alinearse a esa justicia de Dios, entonces vamos a entrar a vivir por una justicia relativa. Es que la belleza es relativa. ¿Sabían eso? Según en qué zona geográfica estás. ¿Sabías que hay un país donde los hombres más atractivos y más llamativos para las mujeres son los que tienen el abdomen más grande? En otras palabras, los más barrigones. Entre más barrigón, más llamativo, gusta más. Y aquí de pronto le ven a uno que va creciendo y dicen, ¿ustedes que no hacen ejercicio? Bájale el pan. La belleza relativa. Entonces algunos diríamos, uy, a mí me iría súper bien en ese país. Porque es relativo. Y tú vas a algunos países y en esos países es muy normal y natural que una persona adulta mayor, un anciano, se case con una niña de 8 años, 10 años. Esa es la justicia de allá. Pero aquí es otra cuestión. Aquí eso es grave. Y muchas veces uno vive en esa justicia relativa. Y yo quiero preguntarte, para iniciar a exponer esto, pregunta, ¿tu justicia es conveniente o permanente?
Respóndete a ti mismo, no me respondas a mí. Respóndete a ti mismo. ¿Tu justicia es conveniente o es permanente? ¿Siempre estás pensando de la misma manera donde quiera que vas? ¿Siempre te sostienes en los mismos principios? ¿O determinas y decides las cosas según el momento y según la circunstancia? ¿Qué es lo que está determinando nuestra justicia? ¿La conveniencia del momento? ¿Con quién estamos? ¿Lo que estamos haciendo? ¿O nuestra justicia es permanente? No importa la circunstancia o donde estemos, siempre estamos pensando, hablando y decidiendo de la misma manera. ¿Cuál es la justicia? Porque es que alguien se acerca a Jesús y le dice: ay, pues deja que primero entierre a mi padre y te seguiré. Pero es que ahí queda la mamá, ahí quedan los hermanos, ahí queda esto. Y cada vez que pasa algo con alguno de ellos, entonces yo ya no estoy para el Señor. Entonces ya no. Voy y corro a tratar de solucionar un mundo de cosas y dejo a un lado el plan de Dios para mi vida. No, es que en mi casa hay problemas, entonces más bien por un tiempo no voy a servirle al Señor, no voy a hacer esto, no voy a seguir el plan de Dios. Más bien cuando ya solucione esto, entonces miro a ver si retomo. Es conveniente. Es conveniente. Si dentro de nuestra justicia condicionamos lo que el Señor nos direcciona, ¿qué te garantiza a ti que de aquí en adelante no vas a vivir condicionando todas las direcciones del Señor? ¿Qué garantiza que no va a ser así? De pronto uno dice: no, es que ahora no puedo, pero si usted me espera unos 3 meses, ahí sí voy a poder. Y si dentro de 3 meses se te presenta algo, entonces vas a posponer la justicia de Dios. Mi definición de justicia es poder hacer lo correcto aún sabiendo que puedo perder. Pero es que, señores, deja que vaya y me despida de mi familia. No, es que si usted se la pasa mirando para atrás, va a vivir tropezándose. ¿Alguna vez usted iba por la calle y por estar mirando para otro lado se tropezó? Ese es el problema. Que cuando nuestra justicia está mirando a toda hora para otra parte y no por el camino correcto por donde vamos, a cualquier momento nos tropezamos. ¿Sabes por qué Jesús fue tan claro, tan conciso, directo y específico en lo que le respondió a estas personas que sí querían ser discípulos? ¿Pero por qué respondió eso? Porque el Señor dijo: mira, yo te voy a bendecir. Y un día le dijo a los discípulos: mira, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos por causa de mí, que en el día venidero no reciba todo eso multiplicado. Pero ¿sabes por qué Jesús respondió eso ahí? Porque cuando uno va con una mentalidad de justicia, de conveniencia, donde yo digo: voy a servir al Señor, pero es que Él me tiene que dar, entonces el día que el Señor no dé, aborto. Ahí
es donde está el problema. Por eso nuestra madurez tiene que alcanzar la justicia del Señor, en el sentido en el cual el Señor no prospere, no prospere en la salud, en la enfermedad, en todo momento, en toda circunstancia, alegre, aún triste de fiesta o aún de luto. Mi amor y mi entrega por el Señor tiene que seguir siendo la misma. No puedo condicionarlo, porque entonces mi justicia en el Señor se está convirtiendo en algo conveniente y no permanente. Hace unos días, no sé si en un servicio o en un tiempo de edificación, estaba hablando de que el Señor prospera, bendice y soluciona muchas cosas en nuestra vida solo con un propósito: que tú te puedas entregar y rendir más a Él. Pero si el resultado de solucionar tu vida y arreglar todas las cosas en ti y garantizarte un futuro próspero no genera el que tú te rindas más, sino que antes rechaces más tiempo con el Señor, ¿de qué sirve que el Señor nos haga prosperar? ¿De qué sirve? Dígale que está a su lado: necesitamos la justicia de Dios. Jesús le respondió a los discípulos, y me encanta esa respuesta que él dio. Dijo en el versículo 55: entonces, volviéndose Jesús, les respondió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? En otras palabras, oiga, como que no estamos viendo igual, como que no estamos sincronizados, no estamos alineados. Porque yo te estoy hablando acerca de rendirte, y de pronto en tu justicia tú estás pensando en: a ver, el Señor, ¿qué más me da? Y todos aquí hemos vivido eso. Hemos vivido ese momento en el que el Señor dice: ¡hey! ¡Muérete! ¡Ríndete! ¡Entrégate! ¡Sírveme! Y yo le estoy diciendo: Señor, ¿qué vas a dar el próximo año? Dígale a que está a su lado: una muerte segura en el espíritu, ¿no? En la justicia de Dios nosotros deberíamos anhelar eso, porque esa es la justicia de Dios. Porque si nosotros no morimos en Cristo a su voluntad, a su propósito, entonces no podemos cosechar una vida incorruptible y llena de las riquezas del reino de los cielos. Nosotros podemos vivir, nosotros podemos establecer nuestra justicia en dos factores, y eso va a determinar cuál es la justicia que tú y yo vivimos. Y préstame atención. Puedo pensar y vivir mi justicia en el factor temporal y conveniente. Según como esté la cuestión, así mismo yo hago o no hago, doy o no doy, sirvo o no sirvo. Según cómo vayan las cosas. Eso es conveniencia. ¿De esa forma crees que alguna vez vamos a poder alinearnos al propósito del Señor?
entonces vamos a ir al Señor. Y el Señor me va a decir, hey, no. Benjamín, no seas conveniente. Y entonces don Benjamín va a decir, Señor, por las buenas, sí. Ahora sí hago caso, ¿cierto, don Benjamín? Bien. Por lo temporal. ¿Alguna vez te ha ocurrido que tú, sabiendo qué es lo correcto, decides hacer otra cosa solo porque eso no tiene una trascendencia a futuro? Es que aquí podemos hacerle por debajo de cuerda. ¿Han escuchado ese término de el pez muere por su boca? Les cuento algo aquí entre nos y no se lo digan a nadie, solo para ustedes. En algunos procesos que yo he vivido en mi vida, errores que he cometido, algunas de las personas a las que yo les he enseñado principios del Señor, han venido a mí y me dicen, ¡hey! Pero usted enseñó esto. Y digo, sí. Y sigue siendo verdad. No solo por justificarme o por quedar bien delante de los hombres, voy a cambiar un principio del Señor. Así yo tenga que pagar por eso, por haberme equivocado, y yo mismo enseñé ese principio, pues lo que enseñé, si es verdad, también tiene que gobernarme a mí. Porque yo no puedo cambiar la justicia, lo que es correcto, según la condición en la que me encuentro. Yo no puedo cambiarlo. Para mí tiene que ser algo permanente. Ese factor de que la justicia es temporal o circunstancial, miren, no sirve. Porque eso nunca va a dar frutos permanentes. Yo necesito ver la justicia de Dios. Una justicia que es espiritual, que es eterna y que permanece en todo tiempo. ¿Para qué? Dígale a que está a su lado, para que te alumbre cuando andes en tiniebla. ¿Cuántos nos hemos sentido alguna vez como en la oscuridad? Andamos así como a tienta, ¿le ha pasado? ¿Sabes qué es lo único que nos saca de ahí? Poder permanecer en el principio correcto y no cambiarlo según la circunstancia. Si yo me paro en eso, aún en el momento de la oscuridad, ese principio, esa justicia con la que estoy pensando, más temprano que tarde va a terminar alumbrándome y me va a sacar de la oscuridad de donde me encuentro. Así funciona. Pero cuando mi justicia deja de ser permanente y se convierte en algo conveniente, ahí es donde me pierdo. Ahí es donde me pierdo. ¿Alguna vez te han dicho, no sé, o escuchaste, o sentiste que estaba siendo muy drástico? Porque te paraste en algo y no cediste un solo centímetro. ¿Sabes qué quería enseñarle Jesús
ahí en el texto que leímos, a sus discípulos, a que una vez vemos la justicia de Dios en nuestras vidas, eso va a establecer principios en nuestros corazones. Y esos principios no se pueden negociar y no se pueden cambiar por ninguna circunstancia. O sea, eso no se negocia. Y no te estoy hablando de que no nos equivocamos, porque aún cuántos de nosotros conociendo principios nos hemos equivocado en eso. Pero no cambias el principio, no lo negocias, no tratas de persuadir al Señor. No, Señor, es que yo sé que tú dijiste que no, Señor, pero por favor. Entonces, ocurre lo que ocurrió con, ¿recuerdas Balaam, el profeta? Que fue y un asna le habló. Ocurre lo que ocurrió con Balaam. Balaam sabía cuál era el orden correcto. Él sabía qué pensaba Dios del asunto. Pero es que Balaam era conveniente. Entonces quiso persuadir al Señor. ¿Y sabes a la final el Señor qué le dijo? Pues vaya. Y miren que muchas veces uno toma ese pues vaya como la voluntad de Dios. Y uno piensa que solo porque no cayó un rayo del cielo y nos partió en dos, entonces no estamos equivocados. Porque es que si estuviéramos equivocados, el Señor nos mandaría un fuetazo bien terrible. No, pero es que de tanto insistir en nuestra justicia, el Señor dice, hágale, sí, pues hágale, si quiere, hágale, vaya. Estréllese. Pero ¿sabes qué ocurre ahí? Y con esto concluyo de verdad. Mira lo que ocurre ahí. En el momento en que tú comienzas a negociar, a tratar de negociar lo que sabes que es correcto, en ese momento tu espíritu cambia. Y como el espíritu cambia, dejas de ser guiado por el Espíritu Santo y comienzas a ser guiado por la moral de los hombres. Y la moral de los hombres siempre será corrupta. ¿Sabes cuándo se va a acabar la corrupción en Colombia? Alguien me va a dar leña por lo que voy a decir. Y si ven esta transmisión, no van a hablar. Queridos pastores, iglesia, amigos, hijos, la corrupción en este mundo nunca se va a acabar. ¿Cómo así? ¿Qué gobierna este mundo? ¿La justicia de Dios o la justicia de los hombres? ¿Cuándo la justicia de los hombres va a ser perfecta? Nunca. Por eso, por más que alguien ore, interceda, haga guerra espiritual, se agarre con demonios y de todo,
mientras haya mundo y corazones que prefieren su moral a la justicia de Dios, esa corrupción siempre va a permanecer. No podemos hacer algo con eso, pero déjame decirte algo, sí podemos hacer algo con nosotros. Y si nosotros dejamos lo corrupto por lo incorruptible que es la justicia de Dios, tarde o temprano terminaremos afectando el corazón de alguien para que se apegue también a la justicia del Rey de Gloria. Amén. Así va a ocurrir. Quizás tú y yo no podamos cambiar todo el país, pero déjame decirte, sí podemos afectar nuestra familia y podemos afectar a otras familias que conocemos. Pero ¿sabes cuándo ocurre eso? Dígale a alguien, cuando no es conveniente. Dígale a alguien, cuando no es temporal. Dígale, cuando es permanente. Y cuando es espiritual. Si tú y yo nos alineamos a la justicia de Dios, no vamos a necesitar la moral de los hombres, porque el espíritu de la justicia de Dios, el Espíritu Santo, va a estar gobernando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí es donde en verdad tú y yo podemos permanecer. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado permanecer en muchas cosas en el Señor? Gracias. Ahora, ¿cuántos queremos cada día ser más efectivos en nuestro permanecer en el Señor? ¿Sabes qué necesitas? Ver su justicia. Ver con su justicia. Ver en su orden. Porque si quieres frutos del cielo en tu vida y en tu casa, necesitas la justicia del cielo en tu vida y en tu casa. Y ese orden no se negocia. Y si te pasó o te ocurrió como a mí en el pasado, que trataba de convencer al Señor, déjame decirte, vamos a ver que el Señor le está hablando a un burro y nosotros no vemos nada, como le ocurrió a Balaam. En el momento en que Balaam sabía cuál era el orden de Dios, la justicia de Dios, y quiso negociarla, su espíritu cambió. Y como su espíritu cambió, ya no podía ver al Señor. Tanto que cuando el ángel se apareció con la espada, un asna vio al ángel, y Balaam, que se suponía que era el espiritual, no podía ver nada. ¿Por qué? Porque su espíritu cambió. Y Jesús concluyó diciéndole a los discípulos y a esas personas, a Juan y a Jacobo: venga, ¿usted no entiende mi justicia? El problema no es que no quieran, porque sí quieren. El problema es que no tenemos el mismo espíritu. ¿Qué necesitamos? El mismo espíritu del Señor. Amén. ¿Quieres el mismo espíritu del Señor? Te invito a ponerte en pie, por favor.